alabaré eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén, gloria a Dios. En esta tarde alabamos a nuestro Dios con todo el corazón, a nuestro Dios todopoderoso. Amén. También, hermanos, les voy a invitar a que entonemos el himno número 4 al Rey de los Cielos. Amén, gloria a Dios. Al Rey de los cielos, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Con gran reverencia a él llegaremos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Con gran regocijo a Cristo alabemos al Hijo de Dios que nos dio la redención. Dejando su trono de gloria en los cielos al mundo perdido, brindóle salvación. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos aliente para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Al Santo Espíritu grata promesa daremos entrada en nuestro corazón. Sublime potencia, poder y grandeza al hombre levanta de triste condición. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos aliente para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Al Trino Dios entonemos con gozo canciones de triunfo por su grande bondad. Por sus bendiciones recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad.
Gozo y paz hay en mi corazón. Su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza, nos aliente para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Amén. Gloria sea a Dios, al Rey de los cielos, Jehová el glorioso. Damos gloria y honra a nuestro Dios en esta tarde. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 2, versículo número 10. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, que entonemos el coro de nuestros cuadernillos, el número 116, que dice, Jesucristo prometió nunca dejarnos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las pruebas y en las luchas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las pruebas y en las luchas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, cántale al Señor. Aleluya, Él es digno de loor. Aleluya, tiene todo poder. Aleluya, pronto le veré. Aleluya, cántale al Señor. Aleluya, Él es digno de loor. Aleluya, tiene todo poder. Aleluya, pronto le veré, está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y en esta tarde, hermanos, quiero preguntar y que usted asienta con su cabeza si esto es una realidad en nuestras vidas. Si Dios ha estado con nosotros cada momento, quizás antes de que nosotros aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Yo recuerdo y digo, aún en ese tiempo Dios cuidó de mí y ha estado conmigo todo este tiempo. Amén, gloria sea nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios en esta tarde, hermanos,
Les voy a invitar a que entonemos el coro número 27 con mis labios y mi vida, para así poder dejar este lugar, no sin antes hacer una oración. Amén, gloria sea nuestro Dios. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos, Padre Celestial, habernos permitido, bendito Dios, poder entonar estas alabanzas, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y porque tú, bendito Dios, has tomado este lugar, Señor Santísimo. Te doy gracias, Padre eterno, en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te ruego, Padre eterno, en esta tarde, bendito Salvador, por quien ha de tomar este lugar, bendito Dios, que tomes nuestras vidas, Señor, y que nos permitas tener oído atento, Padre celestial. Bendito es tu santo nombre, Señor maravilloso. En el nombre, Señor, de Cristo Jesús maravilloso, te damos gracias, Padre eterno. Amén. La paz de Dios, hermanos. Paz de Dios, hermanos. En esta hora me toca iniciar con el tema que nos tocó a mis hermanas y a mí. Es el tema de la iglesia de Esmirna. Empezaremos con el contexto histórico de esta iglesia. Tiene una base bíblica en el libro de Apocalipsis, si usted lo puede buscar en su Biblia. Es el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 8 al 11. Cuando esté listo, hermano, con su lectura, por favor, levante su mano. La palabra de Dios dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Pues esta iglesia tiene su contexto histórico. Era un puerto marítimo y gracias a esa ubicación, porque estaba bien establecida antes de los tiempos cristianos, esta ciudad sigue hasta el día de hoy con el nombre de Izmir o Izmir en la actual Turquía. Revisando esta ciudad al día de hoy, es una ciudad muy hermosa que llama mucho la atención. Esta ciudad fue la primera con ese nombre
y fue destruida en el año 600 antes de Cristo y fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. La imagen del ave fénix, que nos la pintan como un ave legendaria que se levanta de las cenizas ante la destrucción, se aplicaba para Esmirna. Este no es el único caso de una iglesia que reflejaba la historia de la ciudad en la que estaba ubicada. También tenemos que Esmirna era otra de las grandes ciudades del Asia Menor, situada a unos 40 o 50 kilómetros al norte de Éfeso y estaba edificada sobre una grande bahía. Disfrutaba de un magnífico puerto que existe al día de hoy. Se distinguió siempre por su fidelidad a Roma en su apoyo en la lucha contra los Seleucidas, Cartago y Mitrídates. Por eso se le concedió el título de fiel. Este fervor por Roma lo manifestó también levantando la primera de todas las ciudades en el año 195 a.C. Un templo a la diosa Roma en el año 26 después de Cristo obtuvo, antes que Éfeso y Sardes, el privilegio de erigir un templo a Tiberio, a Livia y al Senado 33. Los que escriben este contexto histórico dicen que ignoran cuándo recibió Esmirna la fe en Cristo. Es muy probable que la haya recibido de Éfeso por medio de alguno de los convertidos por el apóstol Pablo. En esta ciudad, Esmirna era una ciudad rica y de mucho comercio. Por eso contaba con una comunidad numerosa de judíos de todas las ciudades antiguas de la provincia. Es Esmirna la única que ha renacido de sus cenizas gracias a su magnífico puerto. Por eso la similitud y comparación con el ave fénix, y por lo tanto al día de hoy esa ciudad sigue existiendo por su valioso puerto. Esmirna recibió territorios por haber combatido al lado de Roma y se benefició de una independencia protegida por los romanos. La ciudad recibió a varios políticos romanos exiliados. La ciudad tomó relevancia entre los cristianos al ser una de las 7 ciudades nombradas en el Apocalipsis y a causa de la profecía de que serían perseguidos y muertos muchos de los creyentes en Jesucristo. Los cristianos de esa ciudad padecieron persecuciones y discriminaciones a las que se enfrentaban a doctrinas como el gnosticismo, montanismo, nicolaísmo y marcionismo. El gnosticismo tiene que ver que ellos creían que Dios no era una persona, que era una energía impersonal y que todo elemento del universo es divino y que la divinidad estaba presente por igual en todo. Que Cristo era cósmico, que era una energía crística presente en cada ser y en el ser total. Cristo representaba para ellos el estado más elevado de perfección del yo. Jesús de Nazaret es solo una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística, es lo que ellos creían, y decían del Espíritu Santo que era el nivel más íntimo y personal en el que los seres humanos oyen esta energía cósmica divina. El mal, la culpa y el pecado no existían para ellos. La salvación
ellos la tomaban así, como una evolución espiritual cuya finalidad es alcanzar la iluminación y fusionarse con el panteísmo. El montanismo dice que es la herejía de los montanistas que también dio dolores de cabeza a la iglesia. Después de recibir el bautismo, Montano, que de ahí viene su nombre, esta doctrina, comenzó a anunciar que era él el profeta del Espíritu Santo y que este Espíritu iba a revelar por su conducto a todos los cristianos la plenitud de la verdad. Obviamente, pues eso no era algo agradable, ¿no? A Dios en cuestión de que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. El rasgo más notable de esta revelación era el mensaje escatológico, que decía que estaba a punto de producirse la segunda venida de Cristo y con ella el comienzo de la Jerusalén celestial. Solamente una estricta vida moral prepararía a los creyentes para esta venida. Por ello había que evitar huir del martirio, había que guardar ayuno riguroso y abstenerse en lo posible del matrimonio. Obviamente, pues también Dios fue el que instituyó el matrimonio y por lo tanto se antepone a esto que ellos creían. Los nicolaitas o el nicolaísmo se refiere a la Iglesia Católica al matrimonio o emancebamiento de clérigos. En este sentido, nicolaíta sería sinónimo de persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. Y en la Biblia dice que se menciona un grupo de nicolaitas en términos negativos, sobre todo por su libertinaje sexual, y tenían su fama como libertinos, promotores del amor libre. El marcionismo, pues ellos tenían un rito que era influido por una herejía docética y por el platonismo, que esta doctrina viene de Marción, que consideraba que la carnalidad es corrupta o era un simple reflejo de la realidad. Por ello ordenaba la abstinencia carnal, rechazaba el placer en cualquier forma, obligando a los creyentes de su iglesia a una vida de pobreza y privación extrema, lo cual fue parte importante para el fin de esta herejía, pues incluso se opuso al placer sexual dentro del matrimonio. En lógica con lo anterior y no obstante con el rito de la iglesia marcionita, copiaba el rito católico, difería de la pobreza de los hábitos y en que en lugar del vino se utilizaba agua, pues la asociación del vino con la sangre era contraria con la parte gnóstica que influyó en menor grado, pero definitivamente se aprecia en estos dos aspectos el ritual que ellos manejaban. Y por último, pues esta iglesia dice que la iglesia de esa ciudad luchaba además contra dos fuerzas enemigas, una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. Obligaban en ese entonces a los cristianos a adorar al emperador que en ese momento estaba, y a quien no lo hiciera, pues sufría grandes castigos y pues obviamente más persecución por parte del emperador. Dice, la persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Por una parte, la fidelidad de los ciudadanos a Roma y por la otra, la fuerte oposición por parte de los judíos. Esto es el contexto histórico de la iglesia de Esmirna. Gracias y paz de Dios. Sí, le damos el lugar a la hermana Margarita, por favor. Amén, hermana. Sí me comparte así. Bueno, la paz de Dios, hermanos. A mí me tocó el sistema político y religioso de la iglesia de Esmirna. Aquí pues vemos en qué lugar está situada Esmirna y pues nuestra base es Apocalipsis 2:8-11, ya leyó la hermana.
Sí, entonces, hermanos, sí les voy a pedir de favor, si abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 2:8. Y la palabra de Dios nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A esta iglesia sufrían y martirizaban el Señor, el que recuerda que en los sufrimientos ya Él fue el primero y que será el postrero, pagando a cada uno conforme a sus obras, es decir, que el Señor tiene la última palabra, ¿verdad? También le recuerda que Él estuvo muerto, pero que ahora vive, y de la misma manera ellos. ¿Me pasa la que sigue, por favor, hermano? ¿Me pasa la que sigue, por favor, hermano? Bueno, seguimos. El sistema político, la ciudad de Esmirna estaba a unos 55. ¿Me regresa la que estaba, por favor, hermano? Gracias, hermano. La ciudad de Esmirna estaba a unos 55 kilómetros. Ajá. A unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Efeso. Era una ciudad hermosamente edificada. Era la ciudad más bella y extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor, donde se había elegido un templo en honor del emperador Tiberio. Esmirna era un centro de adoración a los emperadores romanos. Todos los ciudadanos romanos estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no hiciera era considerado como traidor. Precisamente por eso, como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Muchos cristianos murieron en la ciudad por negarse a adorar al César. Sí, en lo de la iglesia dice que esta iglesia de Esmirna, presente al periodo post-apostólico de 100 a 313 años después de Cristo, fue una época de gran persecución en la historia de la iglesia. El Imperio Romano hizo todo lo posible por erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. El cristiano era golpeado, perseguido, torturados, martirizados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a las fieras hambrientas, torturados hasta la muerte, ¿sí? Pero cada vez eran más fragantes y sublimes su testimonio y vida, la sangre de los mártires en la simiente de la iglesia. Aquí podemos ver, hermano, que la iglesia de Esmirna pues estaba situada a los 55 kilómetros. También nos dice, por ejemplo, que la iglesia, el cristianismo, ha mantenido mejor que en ninguna otra ciudad de Asia. Parece que el evangelio llegó ahí desde Éfeso. Sí que nos lo podemos encontrar en Hechos 19:10, como ciudad típicamente comercial. Abundaba en ella los judíos, quienes se oponían fieramente al cristianismo, que nos lo dice en Apocalipsis 2:9, 3:9, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues eso sería todo lo que yo tengo para dejarle el lugar a mi hermana que sigue. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, hermanos. A mí me corresponde hablar de la condición espiritual de la iglesia de Esmirna. Fue una iglesia que, a pesar de la persecución, se mantuvo fiel. Y uno de los mártires que murieron en este tiempo, cuando esta iglesia fue perseguida, fue Policarpio. Él fue
un discípulo del apóstol Juan. A la edad de 86 años fue llevado al procónsul romano. Él lo que tenía que hacer era lanzar un puñado de incienso al César para que así le perdonaran la vida. Pero él no lo hizo así. Dijo que él no iba a perder su vida eterna por hacer esto. Entonces él murió quemado en la hoguera. También se dice, hermanos, que en el periodo de la historia de la iglesia de Esmirna es muy probable que haya sido el tiempo de mayor persecución que jamás conoció la iglesia de Cristo. En estos tiempos agradecemos a nuestro Dios porque vivimos en un tiempo de gracia, en el cual nosotros tenemos ese libre albedrío, hermanos, de buscar a nuestro Dios. Dice que mientras pueda ser hallado, no tenemos ningún problema ante ninguna autoridad para acercarnos ante nuestro Dios. Le agradecemos porque hubo un tiempo en el cual los templos se cerraron y no podíamos asistir, pero alabamos a nuestro Dios porque ahora tenemos esa oportunidad de ir a su casa. Y no solo eso, hermanos, tal vez en el templo no tenemos esa oportunidad de acercarnos al altar, que es una experiencia extraordinaria que vivimos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestras casas, de doblar nuestras rodillas, de buscar a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y pues somos privilegiados, hermanos, porque en ese tiempo esta iglesia sufrió por buscar a Dios, sufrió en gran manera, fueron martirizados, fueron muertos de una manera muy, muy tremenda. Y ahora nosotros pues tenemos esta oportunidad de que estamos bien y tenemos la bendición de acercarnos delante de nuestro Dios día con día. También les voy a invitar a que abramos de nuevo nuestras sagradas escrituras en el libro de Apocalipsis y le vamos a dar lectura al capítulo 2, únicamente al versículo 9. Y cuando estemos listos, alzamos nuestra mano, hermanos. Amén. Dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí, hermanos, vemos que el Señor les dice que Él conoce sus obras. Él conocía realmente a su iglesia, a la iglesia de Esmirna. Él ciertamente les quiere decir: sé quién eres, sé lo que haces, sé lo que piensas. Toda tu vida yo la conozco. Sabemos que tenemos un Dios omnisciente, hermanos, que conoce nuestro presente, nuestro futuro. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Y es hermoso conocer esto, que nuestra vida no pasa desapercibida delante de la presencia de nuestro Dios. También Él sabía el sufrimiento que estaba padeciendo la iglesia de Esmirna. Dice que Él conoce su tribulación. Y dice en el libro de Romanos, amados hermanos, le vamos a dar lectura, en el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. A esta iglesia nada de eso la separó del amor de Dios. Y el Señor igual nos invita en estos tiempos, a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, no nos alejemos de Él, que nuestra salvación la conservemos, hermanos, porque pues ciertamente tendremos grande galardón delante de su presencia. Y pues Él nos insta a continuar, a perseverar fieles hasta el fin. Dice también aquí, hermanos, que la iglesia sufría carencias. La iglesia de Cristo, pues aquí vemos que era una iglesia que pues se puede decir que era pobre, a pesar de que la ciudad de Esmirna era un importante punto de comercio. La iglesia de Cristo tenía carencias, pero el Señor le decía que era rica en bienes espirituales, como la fe, la paciencia, en el gozo, en la paz, en la felicidad.
pero también en saber que ellos tenían esa vida eterna. Y pues, ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos una vida eterna, hermanos? Amén, ¿verdad? Y él nos invita, dice que hagamos tesoros en el cielo, que donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y esa es la invitación que él en esta tarde igual nos hace. Y le vamos a dar lectura en esta hora a 2 de Corintios 6:10. Y le voy a invitar a nuestra hermana Lucy que le dé lectura, por favor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, gloria a Dios. Pues es algo de lo que nosotros podemos vivir, ¿verdad? Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así como esta iglesia se preparó y fue fiel hasta la muerte, también nosotros, hermanos, preparémonos y estemos alertas porque Cristo viene pronto. Vemos que la iglesia de Esmirna no recibe ninguna censura, al igual que la iglesia de Filadelfia. Esto nos dice que, pues, que el Señor no vio nada irregular en ella. Por lo tanto, le dice estas palabras, ¿verdad? Que dice, el Señor les instó a seguir y les dio esta promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y también el Señor nos dice esto, ¿verdad? Que permanezcamos fieles. Vivimos tiempos en los cuales, pues, mucha gente está muriendo a raíz de esta pandemia que no para, hermanos. Algunos hemos perdido seres amados, algunos de los que estamos aquí, pero sabemos que nuestra vida aquí solo es de paso y el Señor nos invita, pues, a seguir adelante, a prepararnos. Vemos que en estos tiempos no solo está esto del COVID, sino que se han visto ya muchos tipos de enfermedades como el cáncer, como la diabetes, que por estas causas pues mucha gente está muriendo. Pero el Señor nos invita a ser fieles a pesar de las circunstancias que podamos pasar en la enfermedad, en la salud, en la pobreza. Él nos invita a permanecer fieles. Y por último, aquí mencionamos que la prueba purifica a la iglesia. Algunos podemos decir, pues sí, porque lo hemos estado viviendo. La iglesia de Cristo ha sido probada de diferentes maneras, algunos con pérdidas de familiares, algunos porque han sufrido pues algún tipo de ansiedad, de depresión, infinidad de problemas familiares, económicos. Y a raíz de todo esto, pues esa prueba ha afirmado nuestra fe. Esa fe nos ha llevado a permanecer en Cristo Jesús y de no volver atrás. Y dice en su palabra que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Y Él piensa en nosotros, hermanos. Quiero decirles que no estamos solos, como mencionaba anteriormente. Nuestra vida no pasa desapercibida delante de la presencia del Señor. Él todo lo tiene presente. Él sabe pues cada situación por la que vivimos. Y por último, Él nos dice en esta tarde, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Y en medio de la prueba, hermanos, estemos gozosos porque el Señor no nos dejará. El Señor, en cada petición que usted ha estado haciendo delante de su presencia, el Señor ya le ha dado la victoria, hermanos. El Señor ha tomado en cuenta esa oración de usted y la responderá de una manera especial para gloria y honra de su nombre. Y pues es todo y pues vale la pena, hermanos, permanecer fieles hasta la muerte. Que Dios les bendiga. Así le damos el lugar a nuestra hermana Suzuki, que en esta hora va a participar con una alabanza. Amén. Paz de Dios, hermanos. Pues cierto lo que nos comenta nuestra hermana
Cata, que pues con esta exposición de la escuela de la iglesia de Esmirna, una iglesia acechada, llena de tribulaciones, pero nunca se rindió, y aquí, hermanos, está pues su gloria de Dios y está entre nosotros, y seguimos adelante. Y el siguiente coro, aunque es pequeño, pero tiene mucha razón. El coro es el número 58, que dice: en pruebas y en luchas. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Amén, hermanos, y seguir adelante. Y con esas alabanzas y la palabra para seguir esa iglesia caminando y predicando para hacer nuevas almas. Amén. Amén, gloria a Dios. En esta hora el hermano Jorge va a pasar un video de nuestra hermana Arely. Gloria a Dios. Paz de Dios, hermanos. Vamos a ver la ubicación geográfica de la iglesia de Esmirna. Se encontraba a 56 kilómetros al norte de Éfeso, constituida junto a las ruinas de la colonia antigua griega. Esmirna se distinguió por su fidelidad a Roma, por lo cual se benefició recibiendo su territorio. Se sentían protegidos por los romanos. Fue edificada sobre una bahía, disfrutaba de un magnífico puerto. Se encontraba situada sobre el Golfo del Egeo, una de las grandes ciudades de la provincia de Asia. Algunos datos relevantes son: Esmirna era un centro del culto al emperador. Había allí un templo dedicado a Tiberio. En ese lugar vivían muchos judíos hostiles al cristianismo. Muchos de ellos fueron cómplices en el martirio de Policarpo, uno de los mártires, y posteriormente martirio de la iglesia. Por último, esta ciudad de Esmirna aún subsiste, pero ahora bajo el nombre de Izmir, en Anatolia, Turquía. Para terminar, Apocalipsis 8:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, la paz de Dios. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el encomio que se le da a la iglesia de Esmirna. Las cosas que el Señor Jesús alababa vienen en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las cosas que el Señor hace o que menciona de esta iglesia es que habían sufrido tribulación por parte de los judíos. Pero ¿por qué se dice que esto puede ser un halago a la iglesia? Porque muchas veces en el sufrimiento, hermanos, encontramos la voluntad de Dios. Esta iglesia no tenía nada de qué arrepentirse, sino que se le da a notar, el Señor Jesús le da a notar a esta iglesia, pues que en medio de toda la maldad era una iglesia que había sufrido por el Evangelio. Esta iglesia, hermanos, menciona en este libro de Apocalipsis que se dicen que tenía dentro de la iglesia a personas que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Y como lo vimos anteriormente, había muchas personas que se infiltraban en la iglesia y se hacían pasar por hermanos, pero esto lo utilizaban para lastimar a la misma iglesia. A lo largo del libro de los Hechos podemos ver esta situación de cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos quienes intentaron impedir el avance de la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia sufrió de esto. Pero también hace otro halago, que era una iglesia pobre, pero rica. ¿Por qué podemos decir esto? Las personas que habían tomado la decisión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador eran personas que habían aceptado esa fe. Y eso implicaba que a lo mejor podían haber perdido su trabajo, sus bienes, sus propiedades, y que aparte de todo eso, pues empezaba esas persecuciones. Pero estos hermanos, a pesar de todo eso, tenían algo que los caracterizaba. Tenían una fe, una fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. En ellos había una confianza de lo que era sufrir por el Evangelio. Y cuando Cristo les dice, pero tú eres rico, les da un consuelo de que ellos, a pesar de su sufrimiento, lo tenían todo porque tenían a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en ellos, a pesar de que había tribulación, pudieron permanecer fieles. En esta iglesia había esa fidelidad al Señor Jesucristo porque no hay reproche en esta iglesia. Por lo contrario, cuando les dice que tú eres pobre pero rica, reconoce y sabe que en ellos había una fortaleza muy grande. Estos son los elogios que el Señor Jesucristo hace a esta iglesia. Ahora, hay otro mensaje que les da el Señor, una exhortación. Y este viene en el versículo número 10, cuando les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si bien es cierto que ellos estaban pasando por situaciones sumamente difíciles, todavía el Señor les da una advertencia, que algunos iban a ir a la cárcel y que iban a tener inclusive tribulación por más días de los que habían pasado. Ser cristiano no es tan simple. No es acepto al Señor y todo está bien. Se me acaban los problemas, se acaban las enfermedades, no hay sufrimiento y no hay dolor. No, hermanos, ser cristiano es tener una fortaleza, una confianza en el Señor, en que a pesar de las circunstancias, aún así, el Señor Jesús está con nosotros. No sé si recuerdan ustedes, cuando se inició estas campañas de fortaleza para el alma, preguntaban, ¿por qué se llama así?
¿Por qué no se llama se acaban tus problemas? ¿Por qué no se llama que todo va a estar bien? No, porque no es así la vida. Pero sí tenemos a alguien que está con nosotros y que Él fortalece nuestra vida y nuestra alma. Entonces, servir a Dios debe de ser una prioridad para nosotros y debemos de servir y de buscar a Dios a pesar de las circunstancias, porque no estamos solos. El Señor Jesús a esta iglesia le advertía que iban a padecer, pero les dijo, sé fiel hasta la muerte. Dios iba a estar con ellos. Esta iglesia, la característica principal que tenía era de resistencia y firmeza en nuestro Dios. Es lo principal que maneja en este mensaje a esta iglesia. Y por último, me gustaría leerles el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios les bendiga, hermanos. Y nuestra hermana Suzuki que va a entonar otro coro para gloria de nuestro Dios. Sí, hermanos, el siguiente coro que se va a entonar es el 284 y se titula Seguiremos luchando. Seguiremos luchando por ganar muchas almas, anunciando que Cristo tiene todo el poder. Seguiremos hablando del poder milagroso con que Cristo amoroso transformó nuestro ser. Seguiremos luchando, aunque en distintos rumbos, por ganar muchas almas para Cristo el Señor. Seguiremos hablando de todas sus bondades, seguiremos diciendo que en Él solo hay perdón. Por la causa de Cristo, no me importa la muerte, con tal de contemplar a mi Rey y Señor, que me dice amoroso, basta solo mi gracia, y yo en esto me apoyo por su inefable amor. A veces en lucha nos sentimos tan solos. Me parece que el alma ya va a desfallecer, pero oigo su palabra que conforta mi alma y yo sigo adelante, aunque venga el dolor. Amén, hermanos. Sigamos en lucha, hermanos, para que la iglesia siga a flote y sigamos encontrando muchas almas que sigan a Dios nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Suzuki. Ella es una de las hermanas que hace pocos días se bautizó. Ella tenía ese ánimo de participar con la vanguardia femenil y le damos gloria a Dios por este anhelo que hay en su corazón que ella tiene de servir a nuestro Rey y Señor. Que Dios la bendiga mucho, hermana Suzuki. Y le damos el lugar a nuestra hermana Julia, que ella es la que va a continuar. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Muchas gracias, amados hermanos. Vamos a continuar con este mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Esmirna a través de la carta del apóstol Juan. Y
Vamos a leer solamente 2 versículos, hermanos, del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 10 y 11. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra del Señor: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Ya vimos, hermanos, con anterioridad que Esmirna existe y se encuentra situada en Turquía. Esmirna en el griego significa mirra. Viene del griego esmirna y significa mirra. Y la mirra en el Antiguo Testamento tiene un significado de amargo. Esto simbolizaba la aflicción, la servidumbre y el dolor. Jesucristo le estaba anticipando a la iglesia de Esmirna de una experiencia amarga que tenía que padecer. Sin embargo, es en medio de esta experiencia que le dice a la iglesia de Esmirna: tú eres rico. Ahora bien, Esmirna es la segunda de las 7 iglesias a la que el Señor Jesucristo se dirige y a la que no le hace una exhortación, y no hay ningún reproche para esta iglesia, como ya lo vimos y lo comentaron nuestras hermanas que nos antecedieron. ¿Quién escribe esta carta? La escribe el apóstol Juan. Y él se encontraba en una situación adversa. Él se encontraba desterrado, se encontraba encarcelado en la isla de Patmos, y precisamente por haber predicado el evangelio, por hablar esas nuevas de salvación, él había sido asolado y desterrado. Y aunque él estaba viviendo en carne propia ese sabor amargo, esa amargura a lo mejor, sin embargo, él nunca se amargó. ¿Qué significa lo amargo, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por amargo? La iglesia de Esmirna era una iglesia que iba a ser afligida por la persecución y la pobreza económica. Y nosotros, al igual que la iglesia, no estamos exentos, en ese tiempo de la iglesia de Esmirna, no estamos exentos de pasar por estas situaciones de dolor. Tú te preguntarás cómo puede manifestarse la amargura en nuestras vidas. Puede manifestarse en diferentes formas: a través de una enfermedad, a través de una escasez económica, a través de problemas en el matrimonio, a través de problemas con nuestros hijos, ¿no? A veces se puede presentar también a través de un hijo que es rebelde. Pero aquí Juan hablaba de lo amargo que era la persecución. Y en la Biblia, hermanos, tenemos 2 ejemplos que nos habla acerca de cómo los israelitas pasaron por ese momento amargo. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13 y 14, nos dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, aquí vemos lo amargo que llega al pueblo de Israel por medio de la dura servidumbre. Otro ejemplo lo tenemos con Noemí, la suegra de Ruth, que se consideraba una mujer en amargura. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, dice que ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara. Mara significa amargo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vemos cómo Noemí también pasó por este momento amargo en su vida por medio de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Ahora bien, ¿por qué Dios permite que esos momentos amargos lleguen a la vida de sus hijos? La respuesta es muy sencilla, hermanos, porque Dios prueba nuestra fidelidad, o nuestra fidelidad es probada. Una ilustración o un ejemplo lo podemos
a ver si lo podemos entender cómo es que se da en el matrimonio a través de las pruebas, sí, a través de esas pruebas es probado el amor y la fidelidad entre el cónyuge. Cuando nos casamos, hacemos votos y repetimos, prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, ¿no? Y es ahí, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de los problemas difíciles o en la pobreza o en la necesidad en que se demuestra ese amor y esa fidelidad que le tenemos a nuestro cónyuge. En el caso de Esmirna, cuando Juan escribió esta carta a ellos, en su versículo 10 dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿De dónde iba a venir esta persecución, hermanos? Esta prueba, pues iba a venir a través de Satanás. Obviamente Dios le daba permiso, ¿no? Pero esto significaba que no siempre, que a veces, quien tú crees que la persona que te está haciendo la vida pesada, tú crees que es una persona la que te está haciendo la vida pesada o difícil, y a veces no es así. A veces es a través de Satanás. Satanás es su nombre, la Biblia lo llama también como el adversario. Y este es el responsable de que podamos tener ataques, de que toma o usa las situaciones y las condiciones y el momento propicio para matar y destruir. La Biblia nos dice que en 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en el versículo 9, hermanos, dice, al cual ustedes tienen que resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hermanos, estas experiencias amargas no solamente las tiene usted o las tengo yo, ¿no? Sino también como en el tiempo en el que vivió en este tiempo en que la iglesia de Esmirna se le advirtió que padecería, también ellos lo vivieron, ¿no? Y a nosotros, aún cuando nosotros no estamos, los que nos antecederán, si Cristo no viene, ellos también tendrán que ser pasados por esas pruebas. En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino, es decir, con personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, nuestra lucha, hermanos, no es contra las personas, sino contra demonios y contra espíritus y contra potestades. Pero hay una palabra que nos afirma, hermanos, y que nos dice, y vemos en la palabra de Dios, vemos en Apocalipsis, en su versículo 8, cuando dice, yo soy el primero y el postrero. Esta palabra fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Y significa, hermanos, yo soy el primero, yo soy el último, no hay nadie más. Después de mí no hay nadie. Y esto habla de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Él está completa su obra en el ser humano, que es Él es absoluto, que Él es absoluto y es enteramente suficiente para todo. Esta declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis, donde dice, yo soy el primero y el último, ya lo había hecho también y lo reafirma en el capítulo 2. En el primer capítulo de Apocalipsis dice,
Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, el primero y el último. Y en el capítulo 2 lo vuelve a reafirmar, hermanos. Significa que Esmirna necesitaba recordar que esa suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo porque como iglesia estaba a punto de entrar en un tiempo de persecución y de pruebas. Y nosotros como iglesia necesitamos siempre recordar también, hermanos, esa suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque van a venir las pruebas, van a venir los momentos amargos, pero que no se nos olvide que Jesucristo es suficiente. Dice en el libro de Malaquías, hermanos, en su capítulo 3, versículo 10, que habla acerca de la ofrenda y que llevamos nuestra ofrenda al alfolí. En la parte final, si gusta abrir usted su Biblia, dice así, o escuchar. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la palabra, hermanos, que a mí me llama la atención, hasta que sobreabunde. ¿Qué significa, hermanos, hasta que sobreabunde? Es decir, hasta que no necesites más. Hasta la última gota yo te voy a bendecir. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Suficiencia. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud y salió y estuvo 40 años errantes en el desierto, el Señor les proveyó de vestido, de calzado, de agua, de alimento. En el día había una nube que les cubría del sol y en la noche había una columna de fuego que los cubría y los calentaba. Eso, hermanos, es suficiencia. Y cuando en la mañana el Señor les mandaba ese maná y les hacía esa advertencia de que solamente debían de comer lo necesario, eso es suficiencia, hermanos. ¿Por qué? Porque si ellos acumulaban o guardaban más, ese pan se engusanaba. Y miren, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. No tuvieron, el pueblo de Israel ciertamente no tuvieron todo lo que querían, pero sí todo lo que necesitaban. De la misma manera Dios actúa con nosotros. No nos da todo lo que queremos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. Así funciona la suficiencia de nuestro Dios. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa suficiencia, hermanos, en las Escrituras? Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, está la respuesta a nuestra vida. En el versículo 9 de Apocalipsis 2, dice Jesús a Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y también conozco tu pobreza, pero tú eres rico. En esa tarde el Señor, amado hermano, te dice: yo conozco todo de ti, conozco tus problemas, conozco la crisis económica que hay, conozco el coronavirus, conozco tu enfermedad, pero ¿sabes? Tú eres rico porque me tienes a mí. No tienes nada de qué preocuparte, dice el Señor esta tarde, hermanos. En el versículo 10 podemos leer que dice: no temas en nada de lo que has de padecer. Satanás echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y hay dos frases que llaman mi atención en este versículo, hermanos, y que son muy alentadores estas palabras. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Significa, hermano, que lo amargo o la aflicción no durará para siempre. Esto nos alienta porque ¿cuánto duró la tribulación de Juan el Bautista? Algunos meses en la cárcel. ¿Cuánto duró la tribulación de Esteban? Dice la palabra de Dios que unos instantes. ¿Cuánto duró la tribulación de Jesús en la cruz? Algunas horas. ¿Cuánto durará nuestra tribulación o las pruebas? Solo un tiempo, hermanos.
no durará para siempre, porque el Señor nos ha prometido que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y para finalizar, hermanos, el versículo 10 nos dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Aquí está la promesa, hermanos. Aquí está ese emblema. La corona de vida es un emblema que representa una recompensa por esa fidelidad hacia nuestro Dios. Es decir, que Dios premia a sus hijos. Dios no es deudor de nadie, hermanos. El tiempo que usted le da, la vida que usted le dedica a Dios, el Señor la recompensará un día. Y no es la única corona. La Biblia habla de la corona incorruptible, de la corona de gozo, de la corona de justicia. Así que vayamos por más coronas, hermanos. Esmirna era una iglesia rica porque no buscaba las recompensas del mundo o de los hombres. Esmirna buscaba la recompensa de Dios, la recompensa espiritual. Y hay una segunda recompensa, hermanos, la vemos en el capítulo 11, cuando dice que si vencieres, al que venciere no sufrirá daño de la muerte. Y esta es la promesa exclusiva para los hijos de Dios. No sufriremos una segunda muerte. La primera muerte en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y en su capítulo 21, versículo 8 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, nosotros si morimos antes de que Cristo venga, cuando Cristo venga vamos a resucitar con Él y vamos a ascender con Él en las nubes. Esta es la primera resurrección, hermanos. Pero si no resucitamos en esa primera, entonces sí, te llamabas, porque vas a resucitar y la segunda muerte es el infierno. Dice la palabra de Dios bienaventurado, es decir, sumamente feliz, sumamente dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Amados hermanos, Esmirna era una iglesia verdaderamente rica. ¿No le gustaría ser como ellos? Una iglesia rica espiritual, una iglesia que siempre consideró a Jesucristo como lo suficiente para ellos. Eran pobres materialmente, sí, tenían carencias y encima de todo eran perseguidos, pero Jesucristo les dijo, eres rico, yo conozco tus obras y si vences, te daré la corona de la vida y no tendrás parte en la segunda muerte. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios. En esta tarde, Señor Jesucristo, te damos gracias porque este mensaje que tú diriges a esta iglesia de Esmirna también es para Betel Ojo de Agua, Señor. Hoy llamas nuestra atención para dirigir nuestra mirada al que es suficiente. Cuando oímos esto, Señor, tenemos que reconocer nuestra falta porque muchas veces y en muchos momentos no te hemos visto como lo suficiente. Y nos descarriamos y nos afanamos en las cosas del mundo o cosas materiales, Señor. Pero tú has prometido darnos lo que necesitamos, todo lo que queremos, Señor, aunque no siempre, Señor, lo que nosotros queremos, pero sí lo que necesitamos. Y si prometes esto, Señor, tú siendo Dios, claro que cumplirás, Señor bendito. Nuestra confianza está en ti. En ti, Señor, nuestro corazón toma hoy esta decisión para así como Daniel, así como tú fuiste fiel con Abraham, Señor, como con cada uno de tus apóstoles, Padre. Tú suplirás, tú serás suficiente en nuestras vidas y cuando lleguen esos momentos de aflicción, esos momentos amargos que tendremos que pasar, Señor, tú puedas estar con nosotros y nuestra fidelidad, Señor, siga siendo hacia ti, que nada nos pueda separar de ti, Señor bendito.
Gracias te damos porque tú nos dices en tu palabra que tendremos aflicción, pero que tú también, Señor, darás la salida, que habrá pruebas, pero tú darás, Señor, la salida y no nos darás más de lo que podamos soportar. En esta tarde, la vida de cada familia, Señor, aquí representada está en tus benditas manos. Que tú sigas guardando, Señor, que tú sigas sosteniendo, que tu fidelidad, Señor, que nuestra fidelidad como iglesia sea como la iglesia de Esmirna, Señor, mantenernos fiel, que nada nos pueda separar de ti, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así damos, hermanos, lugar a mi hermano Raúl o a Catita, no sé. Gracias, hija. Se ha ido el tiempo, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Solamente los 10 días que la palabra de Dios habla, hermanos. Algunos historiadores dicen que fueron 10 periodos de sufrimiento por varios emperadores. Y mire, según la historia, hermanos, si usted es de los que anota, bueno, ya queda grabado ahí en la plataforma. Comenzó en el año 64 por Nerón, que fue 1. Domiciano, 2, Trajano, 3, Aurelio, 4, Severo, 5, Máximo, 6, Dedo, 7, Valeriano, 8, Aureliano, 9 y Diocleciano. Estamos hablando de 10 emperadores, hermanos romanos, que inició desde el año 64 y terminó en el año 312. El tiempo de duración de este sufrimiento sobre la iglesia de Esmirna fueron 248 años. Así que, hermanos, nosotros a veces sufrimos 1 mes, 2 meses, 1 año. Imagínense aquellos 248 años. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Y bueno, me gustaría, hermanos, si usted me lo permite, robar un poquito de su tiempo. Mi hermano Gustavito, para que todos entonemos el canto, la meta final, ¿sí? Que nos lleve ahí mi hermano Gustavito en este canto. La meta final, hijo, es el de... Hermano, no me lo sé. No me lo sé, hermano. A ver, lo voy a enviar. Es Él volverá, ¿no? Él volverá. Amén. Hijo. ¿Cuál es? El que estabas oyendo ahorita. No, no me lo sé. A ver, te lo envío, Rosita, y se lo envío a la femenil, a los varones. Esa es la meta final. La meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar. Está el hermano Alfredo, a lo mejor él nos puede ayudar. Sí. Hermano Alfredo. A lo mejor él puede. Es que se sabe más, yo no me sé tantos. A ver, si está el hermano Alfredo ahí, ya veo su nombre. Alfredo Sosa está acá. Sí. Gracias, hermano Alfredo. Entonces lo escuchamos. ¿Cuál dice, hermano? El de Él volverá, hermanos. O no tengas miedo, o la meta final. No tengas miedo, Él volverá. No me sé ese canto, hermano. A ver, lo cantamos. Bueno, a ver, entonces nos permiten entonarlo, hermanos. Aquí anda vuelta. Dice el canto, sí. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él prometió, no pierdas tu fe. El tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe.
el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Amén. Bueno, dejo el espacio a mi hermana Catita, a mi hermano Fidel. ¿Algo iban a comentar, hijos? No, mi hermano, bueno, solo doy gracias a Dios, a mis hermanas que participaron para gloria y honra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos siga preparando para servirle, porque pues el Señor viene pronto y para que pues día con día conservemos esa corona que nos está guardada en el reino de los cielos. Y le damos el lugar al siervo de Dios para que él pueda terminar en esta tarde. Dios les bendiga. Gracias. Hermana Georgina, ¿nos podrá apoyar con el Salmo 23, por favor? Y un servidor, la bendición de los apóstoles. Amén, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantamos nuestra mano, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Nos vemos a las 9 a la guardia de oración. Dios les bendiga. A las 9 de la noche. Paz de Dios, hermano. Paz de Dios. Paz de Dios a todos. Paz de Dios, hermanos. Dios. Dios les bendiga. La paz de Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Chao, chao. Se cuidan. Adiós. Adiós, hermanos. ¿Cierro la sesión, hermano? Sí.